Hebreos 11:1 es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Señor, te doy gracias en esta tarde, bendigo tu palabra. Sé que nos vas a hablar, Señor, te pido que el espíritu de sabiduría, de ciencia y la unción y la fe, Señor, acompañe tu palabra en esta tarde. Te damos gracias, hemos preparado todo el ambiente espiritual, Señor, para que ahora tú nos hables. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, amén y amén. Hemos estado viendo en esta serie, en primer lugar, qué es la fe. Una de las cosas que más tenemos que comprender en la vida cristiana es que la fe es lo que vamos a necesitar toda la vida en la vida cristiana. Sin fe vamos a lograr nada, diga conmigo, nada. Pero los que tienen fe van a mantenerse aún en medio de los problemas y de las dificultades. La fe es tan importante porque la necesitamos para ayunar, para orar, para congregarnos, necesitamos fe para dar, necesitamos fe para hacer la obra de Dios. Una persona que no tenga fe en el momento de crisis va a abandonar su llamamiento, pero los que tienen fe nunca van a abandonar. ¿Por qué? Porque es la fe y el llamamiento lo que te sustenta. La fe la vamos a necesitar mañana a la mañana cuando vayan a trabajar, cuando enfrenten un problema. Sé que la fe es algo muy importante. Diga conmigo, amén. Entonces, mientras más se acerca la venida del Señor, más fe vamos a necesitar, porque los problemas cada vez para el mundo van a ser más graves. Pero para los cristianos, ¿qué nos va a mantener en victoria y nos va a mantener sobresaliendo sobre las dificultades? Solamente la fe. Se van a dar cuenta que ustedes, cuando se acercan al Señor, Dios te va a bendecir, pero también te va a desafiar grandemente en la fe. Van a haber circunstancias que te van a llevar a querer abandonar, los que sirven, los que quieran destacarse, los que tengan vida de oración. Se van a levantar problemas dentro de la iglesia, en la familia, en el hogar, con los vecinos. ¿Para qué? Para que usted no se desarrolle y sobre todo no cuide su salvación delante de Dios. Es por eso que necesitamos desarrollar fe. Diga conmigo, amén. Mateo 9:29 dice: entonces le tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os será hecho. Un ciego, el Señor le toca los ojos y le dice: conforme a tu fe yo voy a hacer. Si no tenés fe, tampoco te puedo sanar. O sea que hay cosas que no están condicionadas en Dios, sino en la fe que nosotros tengamos. ¿Y cuánto en esta tarde han venido con fe? Amén, de recibir bendición de Dios para su vida. Hoy voy a compartir la lección número 3 o la predicación número 3. Quiero predicar bajo el tema fe es acción. Diga conmigo, fe es acción. Y quiero que vamos a la palabra del Señor. Está aquí en la pantalla. Dice Mateo 7:24 al 29. Cualquiera, diga conmigo, cualquiera, pues que oye estas palabras y las hace, diga conmigo, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, diga conmigo, no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, diga conmigo, cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta cita bíblica habla de que el Señor Jesús estaba dando, podríamos decir, una cátedra, y dice que Él habló con autoridad este tipo de enseñanza, la parábola de los dos cimientos. Y Él qué quería remitir y qué quería enseñar ahí, lo cual dice que se admiraron de la doctrina que enseñó ahí. Él estaba dando una clave ahí de cómo nosotros tenemos que edificar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren saber cómo edificar su vida? Amén. No la vida del que está al lado, dígale que está al lado, no la tuya. Amén. Sino nuestras propias vidas. Amén. Y vamos a ver aquí claramente que hay muchas personas
que no comprenden que el actuar está relacionado con la fe. Y que las personas que dicen tener fe no son personas que se quedan cómodas sin hacer nada. Las personas que tienen fe son personas que actúan. Dentro de la iglesia hay personas, por ejemplo, ¿usted alguna vez ha tenido la oportunidad de ir y ver una obra de teatro o algo así? Amén. Bueno, usted ha visto que están los actores y que están aquellos que están sentados escuchando. ¿O cuántos han visto un partido? ¿Cuándo ha visto un partido? No va a decir que no ha visto un partido frente a un televisor. No es pecado tampoco. ¿Amén? Más si es de Boca y va ganando. Bueno, si es de River. ¿Amén? Y el otro día estaba hablando con un hermano y me dice, y es cierto, ese dicho y me quedó grabado. Cualquiera es director técnico frente a una pantalla. Y a veces la panza está así, no hace ejercicio, nada la persona, pero es director técnico. ¿Amén? Pero yo pondría pero yo pondría aquel, pero ¿cómo? Este director técnico no sabe nada, amén. Y cualquiera es director técnico de afuera. El tema es que nunca, amén, esa persona puede en realidad tener conocimiento sentado de lo que es adentro un partido. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que muchos pueden decir, yo tengo fe y yo haría esto y yo haría aquello. Pero quizás estamos como ese que está enfrente de la pantalla y está mandando órdenes y diciendo, pero nunca ha jugado el fútbol y no sabe en realidad lo que es una pelota. ¿Cuántos dicen amén? O quizás tiene un mero conocimiento. ¿Qué pasa en la vida? La vida, hermano, que aquel que dice tener fe es una persona no solo que dice, sino que es una persona que tiene actos, que tiene acciones. Y la verdadera fe no es aquella que habla, sino aquella que hace. Vea conmigo aquella. Y tenemos un concepto malo y muchas veces decimos, ¿por qué no alcanzo? ¿Por qué Dios no me bendice? Porque nos está faltando no solamente la parte de profetizar y hablar, sino la parte de actuar, de meternos a la cancha, correr con aquel muchas veces que nos ponemos enfrente y estamos diciendo yo haría esto, yo haría aquello, lo miramos como un director técnico, pero en realidad no estamos participando, no sabemos, no vamos a los entrenamientos, no sabemos lo que es sudar, no sabemos lo que es correr, no sabemos lo que es abstenerse un jugador de fútbol para poder jugar un partido. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando uno se mete a la cancha se da cuenta en realidad que aunque esté metido en la cancha y no meta gol, pero ese gana más dinero que aquel que está enfrente de la pantalla queriendo dirigir todo. Porque el que actúa en el partido, aunque pierda o gane, le pagan lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Así que ¿cuántos dicen tener fe? La fe está relacionada en verdad con acciones. Esta parábola que hemos leído habla de dos edificadores o dos constructores, de los cuales los vamos a tener en la iglesia. Y yo quiero que usted sea el edificador prudente, no el edificador imprudente. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, voy a ser el edificador imprudente. En la vida cristiana o en la vida, podríamos decir, de cristianos, nosotros somos llamados a edificar nuestra propia vida. Usted se va a dar cuenta que entre las palabras de Jesús y los hechos de nuestra vida, el que es llamado a construir su propia vida es usted y es yo. Diga conmigo, amén. Y uno no puede culpar a los que están alrededor de que en la vida, en alguna área, no ha dado fruto. Porque aquí nos habla de que solo el edificador prudente es el que pudo hacer bien una edificación. El edificador imprudente no edificó bien parte de su casa y parte de su propia vida. Y vamos a darnos cuenta muchas veces que aunque hay situaciones externas que no son tan buenas en nuestra vida, pero son permitidas, ¿para qué? Para ver si nosotros seguimos edificando como constructores en medio de la oposición. No podemos decir, yo no edifiqué nada en la vida por el contorno o el alrededor que me rodeó. No, significa que muchas veces empezamos a no hacernos parte y culpables de nuestra propia edificación y empezamos a culpar a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántos levantarían la mano y dirían, si no alcancé más, es porque yo edifiqué mal? Amén. Y si alcancé mucho, es porque me preocupé por ser un constructor prudente y eso me llevó a la bendición.
¿Cuántos dicen amén? Y le dan un fuerte aplauso al Señor. Esta parábola hace culpable, diga conmigo, hace culpable y responsable al constructor de su propia edificación. Esta parábola, cuando el Señor Jesús le está hablando, está siendo responsable al que construye su propia vida de su propia edificación. No culpó a otro, sino que ahí habían dos, uno prudente y el otro imprudente. Las consecuencias fueron acarreadas mal del imprudente porque él es el que tomó las malas decisiones en la vida y decidió edificar mal. Pero el que decidió edificar bien, el Señor hizo responsable al edificador de su propia construcción. Esta parábola nos hace responsables a nosotros mismos de la edificación de nuestra propia vida, de la edificación de nuestra propia vida espiritual, económica, ministerial, de servicio. Nadie más es responsable de mi propia construcción, sino que yo soy responsable de mi propia construcción en mi propia vida. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo amén. Esto a entender que nadie más es el culpable de lo que hemos logrado o no logrado en la vida. Levante su mano derecha y diga: yo soy el que decidió edificar o no edificar en la vida. Yo soy. ¿Cuántos dicen amén? Se nos pueden dar mejores materiales en un lugar o menos materiales en otro. En sí, el que edificó, ¿quién fue? Diga conmigo, el que edificó fui yo. Pero la mayoría de nosotros no nos damos cuenta que en realidad todo lo que acontece en nuestras vidas, hay cosas que son planes de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y hay cosas que uno no las buscó en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que se dieron, quizá apareció una enfermedad, apareció un acontecimiento, apareció algo difícil en la vida que uno no lo planeó, fue parte de pruebas en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que pasó en nuestra vida. Pero la mayoría de nosotros es porque nosotros tomamos elecciones. Hoy en día muchas personas pueden decir: pastor, ore por mi marido, porque no sabe lo que es el sinvergüenza. Amén. Y bueno, pero yo le digo: ¿pero quién lo escogió? Amén. ¿Quién escogió? Pero no sabe mi esposa, pastor, cómo es. Tremenda. ¿Pero quién escogió esa esposa? Vamos a la realidad. ¿Quién la eligió? Usted no sabe el trabajo miserable que tengo. ¿Pero quién eligió ese trabajo? Amén. ¿Quién eligió eso? Amén. Y ahí nos damos cuenta que muchas cosas en la vida nosotros las elegimos. Amén. Y que nosotros mismos somos los que quizás en la vida tomamos decisiones teniendo materiales. Quizás había otro material. Número uno, no existe el marido perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Así que digan las hermanas amén. Amén. Y no existe la mujer perfecta. Y no existe la familia Ingal. La familia Ingal en realidad era buena, pero vivía con problemas. Amén. Toda la familia. Siempre hay el príncipe azul se destiñe. Amén. La princesa no solo pierde un zapato, a veces pierde los dientes. Amén. Pierde muchas cosas cuando va creciendo. O sea que no existe. Y pierde muchas cosas que al principio era todo amor, pero después, bueno, pasaste el toallón solo. Arreglátela vos. Antes te hacía la comida, ahora hacela vos. Bueno, eso pasa en todo matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Ah, les pasa. ¿Amén? Pero muchas cosas en la vida no nos hemos dado cuenta, hermano, que quizás nosotros culpamos y decimos: es que Dios no me responde, es que Dios no me cambia esta situación, pero en realidad uno es el que quizás en la vida a veces uno edificó y construyó mal. Aquellos que sabemos un poco de construcción, yo digo poco, no digo que sé mucho, amén. Pero cuando vos pusiste un mal cimiento de entrada pusiste un mal cimiento, si lo llenaste de ladrillos, hiciste un mal cimiento, muy finito, flaco de cemento, sin hierro. Cuando vos le pongas la muralla encima y empecé a edificar, y en Mendoza, por ejemplo, que hay sismo, te vas a dar cuenta con el tiempo que quien decidió poner ese cimiento fue uno. Y el día de mañana, cuando viene el peso de las presiones,
cuando viene en el matrimonio la complicación económica, la complicación física, cuando dentro de una iglesia también servimos, pero vienen las presiones, y cuando no hubo de entrada un buen cimiento, quien es el culpable de poner un mal cimiento de entrada no es Dios, fuimos nosotros. Es por eso que muchas veces antes de embarcarnos en algo, un pastor dijo en una oportunidad, cuando yo hice un viaje a Neuquén, dijo el pastor, era un viaje muy largo, era la primera vez que viajaba en vehículo. Y dice, cuando yo iba a viajar en el vehículo, primero lo chequeé bien, lo llevé al mecánico, me fijé si estaba bien el motor, si no gaseaba, cómo estaban las cubiertas, el tren delantero. No vaya a ser que embarcara el viaje y me quedara a mitad de camino. ¿Por qué? Porque eso no lo quería él. Y por eso que antes a veces de arrancar cosas, emprender cosas, antes de hacerlas, nosotros tenemos que examinar y fijarnos con qué materiales vamos a edificar. ¿Para qué? Para que no nos quedemos a mitad de camino. Y no culpemos a Dios ni a la iglesia ni a las circunstancias que me está yendo mal, porque en realidad muchas veces entre la edificación y lo que Dios diga, el constructor soy yo. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un fuerte aplauso al Señor. Y cuando comprendamos que Dios nos ha dado algo tan poderoso, y el bien más poderoso que Dios nos ha entregado a nosotros es nuestra propia vida. Y si nosotros decidimos edificar nuestra vida, amén, y no tomamos conciencia que la vida es una sola, que los años pasan, ¿cuántos dicen amén? Y que la vida es el bien más preciado que uno puede tener, y que Dios nos llama a no edificar incorrectamente en esta vida, porque edificaciones incorrectas que hagamos tarde o temprano, cuando vengan las tormentas, esa edificación no va a poder soportar. Por eso que es muy importante que comprendamos que los que tenemos vida la aprovechemos, y que sepamos en realidad qué queremos en nuestra vida, a dónde vamos a echar raíces, cómo nos vamos a cimentar, porque la vida va a pasar y vamos a andar como el pueblo de Israel, dando vuelta 40 años en el desierto, sin saber que en realidad Dios les había dado una promesa, que los quería meter a tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que es muy importante, antes de emprender el viaje, decir no aquí. Imagínense que usted dice, me compro un terreno, empiezo a edificar aquí mi casa, y después dice, bueno, no sé si acá va a funcionar, porque acá no tengo agua, amén. Y se va a otro lado y tiene el agua, pero en el otro lado tiene vecinos malos, y en realidad dice, no, me voy de acá, me voy a otro lado. ¿Y qué pasa? Nunca esa persona va a edificar nada, porque siempre anda buscando la quinta pata al gato, y la vida se va edificando en malos cimientos, y cuando venga la tormenta, esa persona lo va a arrastrar la tormenta, porque el tiempo tendría que haber echado raíces profundas para que cuando vinieran las tormentas tuviera victoria en el nombre de Jesús. Pero hasta ahora no ha edificado nada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos somos los constructores de nuestra propia vida? Diga conmigo, yo mismo. Hallarás en que Dios este día te quiere bendecir. Diga conmigo, te quiere bendecir. Quiero hablar de algunas características del edificador imprudente y del prudente. La primera característica es del imprudente. El versículo 26 nos dice así: pero cualquiera, diga conmigo cualquiera, pastor, no pastor, hermano nuevo, hermano viejo, que ore, que no ore, diga conmigo cualquiera, cualquier persona, amén, sin importar si tiene dinero, si no tiene dinero, si tiene trabajo, si no lo tiene, diga conmigo cualquiera, que oye, diga conmigo oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Edificó su casa sobre la arena. El insensato, y quiero hablar de unos puntos que me revelaba el Espíritu Santo, que los edificadores imprudentes no tienen paciencia y quieren ver frutos rápidos. Diga conmigo, no tienen paciencia y quieren ver frutos rápidos. ¿Por qué? Porque dice que el otro, dice que estaba al lado y estaban edificando. Uno se preocupó y buscó profundamente hasta encontrar la roca,
Pero el imprudente quería ver frutos rápido. No, hay que levantar la casa rápido, porque el fin de semana tenemos el cumpleaños de la niña y hay que poner la puerta y cerrar el garaje. No sé, me invento yo, amén. Y el techo, y no vaya a ser que han pronosticado lluvia la semana que viene y hay que poner el techo. ¿Qué pasa? El imprudente no tenía paciencia para edificar. Los edificadores imprudentes quieren ver frutos rápido, pero no están dispuestos a pagar el precio para echar un buen cimiento. Amén. Quieren ver frutos rápidos, sin cimiento. Quieren ver prosperidad. Y el imprudente hizo eso. No, yo tengo que edificar rápido la casa. Pero la edificó sobre la arena. Nada sólido, nada bueno se edifica a la rapidez. Amén. Lleva tiempo. Pero el imprudente quería ver frutos rápidos. Otra, no tiene en cuenta el cimiento el imprudente, no le importó el cimiento, no importa los cimientos, no importan los principios, yo quiero ver frutos. Si fuera por frutos, hay gente que no entiende y no tiene discernimiento en la palabra ni sabiduría, y hay iglesias que te ponen otros cimientos para ver frutos rápidos. Pero al imprudente no le importa el cimiento, prefiere... Y bueno, si van y si te dan lugar, bueno, no importa el cimiento, no importan los principios, no importa si Dios está, si se está enseñando lo que dice la Biblia, amén. Por imprudente yo quiero ver frutos rápidos, y el imprudente no le importan los cimientos, amén. Quizás hasta recibe cualquier cosa, amén, como enseñanza y como doctrina. Pero como se ve fruto rápido, se toma. Y el edificador imprudente hace eso. Pero nosotros somos de los prudentes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Otra, oye la palabra. El imprudente dice que oye la palabra. Diga conmigo, es un oidor. No es uno que no oye. El imprudente también oye la palabra, como el prudente. Uno como imprudente puede ser una persona que ha escuchado muchas palabras, pero también seguir como edificador imprudente. ¿Cuántos dicen amén? O sea que es una característica. Escuchar la palabra no garantiza todo, porque el imprudente también escuchaba la palabra. Quizá estaba hoy en día, si dijéramos, en los discipulados, estaba en los manuales, estaba en los grupos pequeños, no se perdía domingo, amén, y eso es bueno. Pero también el imprudente dice que oía la palabra del Señor. Diga conmigo, amén. Y una de las cosas que podemos ver, que el imprudente también, Dios le entregó materiales buenos. O sea que el imprudente también muchas veces se le entregan materiales para que edifique, pero no edifica. Amén. Muchas veces nadie puede decir la vida o alguien no me brindó la oportunidad para desarrollarme y para crecer, sino que todos en la vida, a nosotros, dice tiempo y ocasión en la tierra, a todos les va a acontecer, dice la palabra del Señor. O sea que también el Señor habla de que el imprudente se le entregó, podríamos decir, materiales, pero él decidió no edificar. Diga conmigo, amén. Pero siguió en su imprudencia, edificando mal. Otra, el imprudente no le pone seriedad a lo que edifica. Hay gente que muchas veces en la imprudencia no le pone seriedad. Y en realidad hoy hemos de saber que muchas veces hay cosas que hacemos y se siguen haciendo en muchas áreas. Pero hay personas que le ponen la seriedad correcta y otros no le ponen la seriedad correcta. Pero hoy te vengo a decir que lo que está en juego es la edificación de tu propia vida y la edificación de mi propia vida. Y la vida se nos entrega y nosotros tenemos que saber que en la vida tenemos que ponerle la palabra seriedad en todo lo que hacemos, sabiendo que cada día van corriendo los años, el tiempo cronos en esta vida va corriendo y va corriendo. Diga conmigo, amén. Y el que no reciba algo en la vida no es que el Señor quizás no te entregó los materiales, sino que los entregó, pero uno no le puso la seriedad correcta para poder edificar en su tiempo correctamente. El imprudente pone en riesgo su vida. Diga conmigo, pone en riesgo su vida. No le importa. Hay gente que pone en riesgo su vida y quizás no le importa. Y es muy importante que nosotros quizás en cuanto a tu salud no pongas en riesgo tu salud. Si el médico te dijo
Cuídate. ¿Cuántos dicen amén? No pongamos en riesgo. El imprudente no le importa ni su propia vida, porque dice, no importa, yo tengo que edificar rápido, no me importa. ¿Y qué pasa? Puso en riesgo su propia vida, y no solo puso en riesgo su propia vida, sino que puso en riesgo su propia casa y su propia familia. Una persona tiene que saber bien lo que va a hacer en la vida, porque tus decisiones que tomes tú no solamente te van a afectar a ti, van a afectar toda tu vida, tu familia, tu esposa, tus hijos, tu ministerio, tu vida espiritual y todo lo que haga. El imprudente no le importó ni su propia vida. Yo tengo que edificar rápido, quiero ver frutos rápidos. Pero ¿qué pasa? Estaba poniendo en riesgo su propia vida y estaban poniendo en riesgo aún los materiales, su propia casa y su propia familia. Es por eso que los bendigo. ¿Por qué? Porque cuando Dios te bendiga, también va a bendecirte a ti y todo lo que está a tu alrededor, en el nombre poderoso de Jesús. Pero cada decisión que tomes mal y que cada decisión que no edifiques bien como un edificador prudente, sino imprudente, no solamente te va a afectar a vos, va a afectar a tu esposa, va a afectar a tu esposo, va a afectar a tus hijos, va a afectar tu economía. Y sobre todo hemos de saber que en la vida necesitamos caminar bajo la cobertura de Dios y del Espíritu Santo. Fuera de la cobertura de Dios se quita un manto de protección, lo cual enseñamos a unos domingos atrás. Y yo no quiero que se me quite el manto de protección por ser un edificador imprudente. Quiero ser prudente porque Dios me dio una vida para edificarla sobre un cimiento sólido que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? Sobre todo, tan imprudente este edificador que no le importó si tenía que perder todo, porque dice claramente que perdió todo. Cuando se levantó la tormenta, cuando se levantó el viento, cuando se levantó el río, dice que perdió todo y fue grande su ruina. O sea que edificar así nomás, edificar sin el empeño correcto, aunque uno venga a la iglesia, cuando venga la tormenta, puede ser grande la pérdida. Y no solo la pérdida, puedes quedar en ruina, puedes quedar destabilizado totalmente en la vida. Y todos nosotros estamos expensos, porque yo soy edificador de mi propia vida. Y esto no es solamente que yo digo, bueno, yo soy el pastor, las ovejas allá abajo, esto no me toca a mí. Esto nos toca a todos como cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Algo que yo haga mal como pastor me puede ocasionar ruinas y maldiciones, las cuales pueden ser irreversibles, pero también a la congregación. Pero hoy estamos aquí para aprender y para ser edificadores prudentes. Diga conmigo, amén. Sobre todo, lo que quería obtener no lo quería obtener con sudor. Amén. Quería lo rápido. No lo quería obtener con sudor el edificador imprudente. No, dice, el otro que cabe, el otro que haga esto. ¿Y qué pasa? Entre ellos se estaban mirando. Amén. El que edifica, el que no edifica. El que edifica sólido, el que no edifica. El que viene discipulado, el que no viene. El que ora, el que no ora. El que ayuna, el que no ayuna. Hermano, el edificador de su vida es usted. El otro, si no quiere edificar, que no edifique. Pero cuando venga la tempestad, cuando venga el problema, amén, ¿va a poder mantenerse? No, porque entre ellos habían dos. Eso sí, el que pagó el precio para estar y edificar, que estuvo aprendiendo, que estuvo recibiendo la palabra y que se preocupó, te garantizo que cuando vengan los problemas, vas a mantenerte en victoria porque te preocupaste. Y la Biblia dice, lo que uno siembra, cosecha. Si vos sembraste bien, sembraste para tu propia vida, para tu ministerio, para tu casa, para tu hogar, porque vos y yo somos los edificadores de nuestra propia vida. Pero hoy tenemos que ser edificadores sabios en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Sobre todo, era un edificador inestable e inseguro. Diga conmigo, inestable e inseguro. Amén. ¿Sabe que el imprudente es una persona inestable e insegura? No sabe lo que quiere. Si quiere, no quiere, si quiere, no quiere.
Amén. ¿Y qué pasa? Trabajar con un edificador inestable nunca te va a llevar a edificar algo sólido. ¿Por qué? Porque hoy puede estar con vos y mañana no sabemos. ¿Y qué pasa? Cuando hay imprudencia también hay inestabilidad. Imagínense que usted, aquí hay hermanos que trabajan en construcción, amén, y uno dice, bueno, esta semana tengo que llenar una losa, y le falló el obrero, amén, ¿y qué hace? Hoy los necesito. Ay, Dios mío, contaba con esto y esto que es una presión para mí. O sea que es un obrero inestable. Diga conmigo, amén. Con ese obrero inestable no va a poder ese hombre que contrata desarrollar esa obra. ¿Por qué? Porque tiene en sus hombros y en sus espaldas una responsabilidad y se tiene que hacer. Diga conmigo, amén. Por eso que uno tiene que ser un edificador estable. Aunque vengan dificultades, aunque vengan problemas, el que edifica la vida eres tú. Diga conmigo amén. Pero ¿sabe qué? Podemos ver en la palabra del Señor que había un edificador prudente. Diga conmigo prudente. Y a esto es lo que me quiero remitir, porque aquí no hay imprudentes. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay edificadores prudentes, y a los prudentes les quiero decir, el prudente, en primer lugar, tiene en cuenta el cimiento. Diga conmigo el cimiento. El cimiento es lo más importante para ellos, los principios. Los principios se tienen que evaluar, porque el cimiento era clave en esta edificación, no precisamente la edificación. Pero el prudente tiene en cuenta los cimientos. Los cimientos son las palabras, los cimientos muchas veces es los principios que se puedan establecer en la iglesia. Hay principios. Cuando uno no se mueve sobre un cimiento, sobre un principio sólido y sobre todo marcado fuerte por la palabra, uno no sabe qué está edificando. Y cuando parece ser que hemos edificado bien, en realidad nunca hubo cimiento. Y cuando no hay cimiento, tarde o temprano vienen los problemas, y los problemas destruyen eso que nunca estuvo bien estabilizado. ¿Por qué? Porque los cimientos, número uno, los produce el poder de la palabra de Dios. Pablo dijo claramente, yo soy edificador de la doctrina. Él edificaba doctrina. Una iglesia tiene que saber que los principios más fuertes que tienen que haber en una iglesia es doctrina de la palabra de Dios. Es palabra. Donde no hay palabra, no hay cimiento sólido. Amén. No hay cimiento sólido. ¿Por qué? Porque donde hay palabra se va a dar cuenta que la gente gana más discernimiento para darse cuenta de los errores. Pero donde no hay palabra parece que todo es santo y puro, porque no hay luz para que ilumine las mentiras. Amén. Por eso es que cuando hay palabra te das cuenta en un grupo pequeño, el domingo, decir, ay, estoy torcido. Ay, ¿por qué? Porque la palabra va iluminando. ¿Cuántos dicen amén? Lámpara a mis pies tu palabra, lumbrera a mis caminos. Es la leche espiritual no adulterada para que por ella podamos crecer. Por eso que es muy importante los cimientos de la doctrina. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser edificadores prudentes? Entonces, usted siga creciendo en el conocimiento de la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Es por eso que muchas iglesias donde no se predica, donde no se enseña, parece ser que todo es santo, es mentira, todo está enmascarado, porque no hay luz de la palabra. Pero cuando hay luz, en esta iglesia se da cuenta cualquiera, el que está en error y el que no está en error, porque la palabra sola empieza a sacar. Amén. Y la gente muchas veces dice error, claro, porque hay doctrina, porque hay palabra, tener luz y entendimiento para discernir el error, el bien y el mal. ¿Cuántos dicen amén? Pero a la misma vez es la palabra la que nos cambia, nos santifica, nos transforma y sobre todo nos edifica en la fe en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte el aplauso al Señor. ¿Por qué te das cuenta? Porque cuando viene el problema todo cae y es grande la ruina, porque no hubo un cimiento sólido. ¿Cuántos dicen amén? El prudente aprovecha los materiales. Ya conmigo, aprovecha los materiales. Hermano, en este ministerio se brindan muchos materiales: discipulado, enseñanza, la visión de la iglesia, los grupos pequeños. ¿Cuántos son prudentes? Aprovechen los materiales. Porque un día
El Señor va a soltar lluvias, va a soltar vientos, va a soltar ríos. Y dice, y golpeó fuerte la casa. Pero dice que el prudente, los materiales, los utilizó para fortalecer su edificación. Diga conmigo amén. Y cuando vinieron esas tempestades, dice que el otro que se burlaba, diciendo, seguí trabajando vos, seguí forzándote, seguí ahí con la gota gorda ahí, con el sudor. Imagínese, yo lo veo así, el otro ahí con la pala, cavando en el sol, ahí hasta encontrar la roca, y el otro quizás ahí con los pies arriba, amén, tomándose algo fresco, amén, viendo Netflix, amén, amén. Y quizás en la ventana ahí, seguí laburando nomás, seguí preocupándote, yo ya estoy disfrutando. El tema fue cuando vino el problema. El tema fue cuando vino la tempestad, se soltó. El otro estaba con el Netflix. Y el otro manoteando las tablas, el hijo, la mujer, y se los arrastraba la tormenta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque muchos te van a decir, no, tienen que darse frutos rápidos. Donde no se ven los frutos rápidos, el otro te va a hacer burla. Tranquilo, sea prudente, edifique con materiales buenos. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando se te suelte el problema, vas a estar parado sobre la roca y tu fe va a ser grande. No te moverá cualquier circunstancia, porque tenés raíces en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Y dan un fuerte aplauso al Señor. El prudente, diga conmigo, el prudente no le importa si otros avanzan con un mal cimiento. El prudente no le importa si otros avanzan con un mal cimiento. Le dice, bueno, usted sigue edificando. Yo sé el cimiento que tengo en mi vida. Yo sé que usted está edificando y se le ve quizás fruto rápido. El tema es el cimiento. El prudente no le importa si otro tiene fruto rápido con un mal cimiento. ¿Cuántos dicen amén? El prudente prefiere esperar. Y quizás todavía no tiene el fruto. ¿Cuántos dicen amén? Pero sabe el cimiento, dónde se está cimentando, dónde está creciendo, dónde se está manteniendo, para que cuando Dios tenga que hacer algo con él lo haga como tiene que ser y sea como dice Timoteo: cuando tú te presentes a servir a Dios, preséntate como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que utiliza la palabra bien y de verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser aprobados como dice este versículo? Aprobados fuertemente delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El prudente se prepara sabiendo que un día la lluvia, ríos, vientos golpearán, pero él quiere salir victorioso. El prudente no le importa, sigue firme, porque él sabe, tiene conciencia de que un día la vida le va a golpear, de que un día la vida le va a desatar tormentas, de que un día la vida le va a levantar problemas con los hijos, le va a levantar problemas con la esposa, con el esposo, le va a levantar problemas, si sirve a Dios, le va a levantar problemas. Pero este es prudente. Él no dice, bueno, ahora tengo los materiales, ¿qué hago? No, me siento a esperar, no edifico. El prudente, dice, no, yo voy a aprovechar la oportunidad que tengo. Yo no voy a perder el tiempo, voy a agarrar los materiales, me voy a meter a cavar en este cimiento, voy a echar raíces. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y qué? Y sabe en realidad que se está preparando y que no juega con su vida. ¿Por qué? Porque él no quiere que corra riesgo su esposa, su esposo, su economía, su propia vida, porque a él le importa su propia vida. Hoy te vengo a decir, te tiene que importar tu vida. Te tiene que importar tu ministerio, te tiene que importar si eres joven o no eres joven, te tiene que importar edificar bien tu vida, porque de un momento a otro se va a soltar un problema y si no te importó tu vida, se va a soltar una tormenta y te va a arrasar todo. Pero el prudente se percata, mira y va a edificar bien sobre la roca y va a edificar bien un cimiento, porque sabe que detrás
no solamente Dios te bendice a ti como edificador prudente, la mano del Señor va a estar sobre esa esposa difícil. ¿Cuántos dicen amén? Sobre ese esposo difícil, sobre esos hijos, pero vos sos el edificador y el habilitador de tu propia construcción sólida en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque se levante la tempestad, el que es prudente va a saber que de esa edificación no se va a mover, porque sabe los cimientos, amén, que puso. ¿Cuántos dicen amén? Con mi esposa siempre miramos y decimos, de los 17 la conocí, nos casamos, el llamamiento, Dios me habló, me enseñó, tuve una visión angelical, y eso a mí nunca me van a hacer dudar del llamamiento que tengo, porque sé los cimientos, sé los años que pasé, sé que he estudiado la palabra, pero no para creérmela saber toda. Cada día voy aprendiendo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando uno tiene un cimiento sólido, yo no dudo de lo que Dios va a hacer. Amén. Como usted nunca dude de lo que Dios va a hacer en su vida. Nunca dude, si usted ha establecido cimiento sólido, siga firme. Porque Dios nunca va a avergonzar un edificador prudente que se esforzó y que aunque el otro quiso tener frutos rápidos, pero este se preocupó. Siga firme, siga cada domingo, siga en el discipulado, siga en los grupos pequeños. Todavía no ha visto nada, pero lo va a ver por ser prudente en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Esta parábola no solo marca a dos edificadores, sino que marca a uno que desarrolló fe y otro que no la desarrolló. La Biblia dice, Romanos 10:17, la fe viene por el oír, pero estos dos edificadores oyeron. Una cosa es que la fe se te edifique y otra cosa es desarrollar fe. Dios no solamente te llama a escuchar palabra. Los domingos, ¿cuántos salen tocados, edificados por su fe? ¿Cuántos dicen amén? Por la fe o por la palabra que oímos. Pero ¿sabe qué? Los dos escucharon, los dos, el prudente y el imprudente escuchaban, pero uno marcó la diferencia al otro. El imprudente oyó y no hizo. El prudente oyó e hizo. ¿Cuál es la diferencia? Si dijimos que la fe es actuar, no es suficiente con escuchar. Dios te llama a participar. Ya conmigo, a participar. ¿Por qué muchas veces Dios no abre puertas? Es que tú estás esperando que todo lo haga Dios. Y el que edifica tiene que ser yo. Diga conmigo, amén. Dice aquí el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Diga conmigo, las hace. Diga conmigo, la fe es acción. Si no accionamos, no estamos mostrando en realidad una fe verdadera. Nosotros somos los que elegimos cómo vivir. Hoy te vengo a decir, elige vivir de una forma prudente, con prudencia. No te apures, echa un cimiento sólido. Mantente firme, mantente confiado delante del Señor. Proverbios 13:4 dice, ¿por qué hay muchos hermanos que a veces no logran más? Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Diga conmigo, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Entonces, ¿cómo hacer, pastor, que mi fe se desarrolle? Que mi fe sea una fe sólida. ¿Cómo vamos a hacer? Actuando. Diga conmigo, actuando. Quiero hablar de un personaje, Segunda de Reyes 7:3 al 8. Aquí habla, podríamos decir, de unos personajes en la Biblia. Dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. ¿Cuántos eran? 4 hombres leprosos. Los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿En qué condición estaban estos hombres? Eran leprosos. Y dice, ¿para qué nos quedamos aquí hasta que nos muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al otro campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos.
Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Diga conmigo, no había nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a suelto contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Esta historia habla de 4 leprosos, 4 hombres que fueron excomunados. Los leprosos los apartaban. Los leprosos no podían estar, podríamos decir, en la sociedad. Estaban allí en cuevas, apartados, enfermos. Pero un día dicen: pero si nos quedamos acá nos morimos de hambre. Y si nos vamos a la ciudad, también, porque nos van a matar a piedazos. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión y actuar. Hoy día quizás estamos como estos leprosos. Amén. Estamos en una cueva. Y si te quedas ahí, no se ve fruto. Amén. Pero el Señor se mueve en gente que, aunque esté leprosa, quiere ver un cambio. Quiere ver algo que Dios haga. Diga conmigo amén. ¿Y sabe qué dice? Estaban leprosos, sí, pero dice: si nos quedamos acá nos morimos, si vamos allá nos morimos. Pero algo tenemos que hacer. Tenemos que accionar. ¿Sabe que los que tienen fe van a accionar a pesar de que estén leprosos? ¿Cuántos dicen amén? No dejes de accionar. Dice que empezaron a caminar. Samaria estaba en hambre. Pero sabe que por la fe de 4 leprosos, cuando van caminando, dice que encuentran todo un campamento. Amén. Que el Señor había permitido que descendieran ángeles y que huyera todo el campamento que estaba ahí. Estaban a punto de comer. Llegan los 4 leprosos, tenían la comida servida, tenían oro, tenían plata, tenían todo. Y a través de ellos toda Samaria fue bendecida. 4 que tomaron decisión de actuar. Dios obró en fe y obró grandemente abriendo puertas. Hoy te vengo a decir, hermano, actuar. Seguí actuando. Porque tu fe se desarrolla cuando haces, cuando accionamos. Usted puede decir: y bueno, me quedo, tengo muchos problemas. Y sí, los problemas los vas a tener peores si te quedas. Si te aventuras, los vas a tener. Pero Dios bendice a los que aún leprosos le creen a Él y siguen caminando. La gente debe saber que quién va a alcanzar victoria en la vida, no los perfectos, sino los que nunca en la vida se quedaron a pesar de que estuvieron leprosos. Y a esos el Señor les va a abrir puertas. ¿Cuántos reconocemos que en alguna área puede haber lepra de los que estamos aquí? Pero hoy como pastor te vengo a decir, hermano, pero levántate lo mismo. No te podés quedar donde estás. Si te quedás, te va a llevar la miseria. Te vas a morir en dificultades. Pero si te levantás y le crees, el Señor puede abrir puertas y dejarte la provisión en el camino, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. El Señor me decía: decirle al pueblo que quiero que edifiquen un cimiento firme de fe. Muchos caminan sobre la palabra postergación. Lo dejan para después. No dejes para después. Muchos no se les están abriendo más la puerta porque el trámite que tienen que hacer mañana ya lo siguen postergando. Lo siguen postergando. No postergues más. Es tiempo de que Dios te haga una persona de acción. ¿Cuántos dicen amén? Empezá a edificar, empezá a levantarte, decirle que está al lado, amén. ¿Cuántos quieren conocer la palabra? Empezá a actuar ahora entonces. ¿Cuántos quizás fueron llamados y sienten que hay un llamado de parte de Dios grande para servir? Hermano, no creas que la sabiduría te va a venir así.
Agarrá la Biblia, estudiá, prepárate, capacitate. ¿Cuántos dicen amén? Su casa se está cayendo, se está arruinando, se está lloviendo. Usted levántese en acción, ore, pero la fe es acción. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hay cosas que no las va a hacer otro. Tú eres el edificador de tu propia vida. Hay circunstancias que están mal en la familia, en el matrimonio. Baja un cambio y arregla las cosas. Aprende a hablar. ¿Por qué? Porque tú eres el edificador de tu propia vida. Hay rencores, hay amargura. No creas que Dios te las va a solucionar. Hay cosas que vos sos el edificador de tu propia vida. Fe es accionar, no decir solo le estoy orando a Dios. Oración es orar y accionar. Mañana Dios le va a dar trabajos mejores a muchos de los que están aquí, pero levántense en fe en la mañana. Vayan, entreguen un currículum no dudando, sino en fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Llegá, tenés problemas con tu esposa, pedí perdón, arreglalo, accioná. No dejes eso para otro día. Hoy empezá a actuar y poner los mejores materiales, porque el que ponga los mejores materiales va a venir tormenta, lluvia y problema, pero vas a estar parado sobre la roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Póngase de pie, póngase de pie. Estamos a 50 minutos. Quiero cerrar con esta historia. Primera de Samuel 17:48 al 50. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Diga conmigo, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. El Señor me decía esto: muchos quieren tener victoria, pero David dice que cuando lo vio al gigante lejos, dice que él salió corriendo, accionó, diga conmigo, accionó. Dice que salió corriendo a línea de batalla y a la distancia, dice que trató al gigante, a la distancia. El Señor me decía, decir al pueblo que no dejen que el gigante se les acerque. Muchos ya tienen dolor en el cuerpo y siguen. No voy al médico. Cuando ya quieran ver que el gigante va a estar enfrente y puede ser cáncer. Y uno bromea. Amén. Bromea con cosas. Y dice, no, posterga, no acciona ahora. El gigante dice que a la distancia David corrió y accionó y se puso en línea de batalla. Y dice que cuando estaba lejos agarró la onda y accionó. Hermano, no dejes que los problemas se te acerquen. No dejes que los problemas se engrandezcan. Hoy empecemos a accionar. Porque cuando lo quieras ver por postergar, por no meterte rápido en Dios, por no echar cimientos rápido y empezar a edificar rápido, el problema lo vas a tener aquí enfrente y no le vas a poder hacer frente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hoy van a decir, Señor, la verdad que siempre postergo las cosas para después? ¿Cuántos somos así en muchas áreas, los que estamos aquí? Lo dejo para la semana que viene. La semana que viene me meto con Dios. La semana que viene arranco. La semana que viene me meto. El Señor dice rápido, porque hay gigantes que vienen ya caminando y vienen enfurecidos y te pueden destruir. Y sobre todo sepa esto: está involucrada tu casa, está involucrada tu familia, está involucrada tu vida, tu ministerio y tu economía. Sería bueno decir, Señor, es tiempo que yo me ponga en línea de batalla y que empiece a edificar mi vida con prudencia. ¿Cómo? Tomando acciones. Es tiempo de accionar. Todo lo que no está accionado carece de fe. El que tiene fe no es el que sabe la palabra, es el que actúa. ¿Y cuánto de lo que estamos aquí vivimos postergando y diciendo, Señor, siempre dejo todo para después?
A vos te pongo para después, la oración para después, el discipulado para después, servirte para después, los trámites para después, el abogado que me vienen llamando y tengo que ir a arreglar para después. Después va a decir un embargo, tiene que dar la mitad del terreno, la mitad de la casa. Y después uno se enoja y dice, culpa de la iglesia, culpa del pastor, culpa de aquello. No, es que cuando uno tiene que salir a línea de batalla y a la distancia agarrar la onda y empezar a pelearlo con oración, empezar a pelearlo con trámites, porque no todo se apedrea con oración, sino que trámites, moverse, agilizarse. ¿Cuántos dicen amén? Pero sé que se levanta una generación aquí de gente que no solo ora, sino que va a empezar a accionar. ¿Y cuántos levantarían la mano conmigo en esta tarde, día, mañana a la mañana, cuando llegue con mi esposa, eso que hemos estado postergando, no lo postergamos más, vamos a empezar a accionar, porque los que tienen fe, y te garantizo que vamos a terminar esta serie y van a dar testimonio de que en muchas predicas Dios les abrió puertas. Y hoy el Señor te está mandando esta semana, hijo, acciona, ve y acciona, porque el gigante va a caer frente tuyo en el nombre poderoso de Jesús. Estamos ahí, cierre sus ojos. Señor, te doy gracias. Señor, tú nos pones como constructores de nuestra propia vida. A veces, Señor amado, vivimos una vida, Señor, en la cual el gigante quizás ya se ha acercado mucho. Y quizás nuestra propia vida se te entregó a ti, hermano, hermana. Y quizás nos hemos equivocado como edificadores. Pero sí, el Señor tiene poder para cambiar el cimiento. Él tiene poder para empezar de nuevo tu vida. Quizás se ve que hay cosas que quizás cuando se soltaron problemas afectaron tu casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Puede ser una realidad. Pero el Señor te ama y te está diciendo, hijo, te doy una oportunidad. Te cambio el cimiento. Te vuelvo a dar materiales en tus manos. Te pido que escuches mi palabra, pero que seas prudente. Ve y haz. Ve y empieza a accionar. No dejes que eso en tu corazón siga creciendo. Arregla las cosas, acciona. Si le debes un dinero a alguien, ve y paga. Si le debes disculpas a alguien, ve y pide disculpas. Si tu hijo, tu esposa, aleluya, han sido, aleluya, afectados por tu mala edificación, pide perdón. No dejes que las cosas sigan creciendo así. Hoy dile, Señor, perdóname, soy una persona, aleluya, que culpo a veces a los demás de mi propia edificación mala. Pero hoy vengo a decirte, Señor, yo me hago responsable. Pero hoy quiero empezar en un cimiento sólido. El Espíritu Santo ministra. Preocúpate por el cimiento. No pretendas que no van a correr, aleluya, lágrimas, sudor en edificar lo bueno cuesta. No se ve el fruto rápido, pero esta iglesia se está edificando. Declaro que se edifica una fe sólida, en un cimiento poderoso. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, levante su mano. Espíritu Santo, sana ahora, sana. Libera, ahí rompe cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras. Suelte su lengua a su momento. Ahora, Espíritu Santo ministra. Hay lágrimas que se derraman ahí en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. El Señor hoy te da unción del Espíritu Santo y te pone como edificador de tu propia vida. Él te da el material, te da las estrategias, te da la sabiduría, te da el entendimiento, te vuelve a poner como edificador de tu vida, con sabiduría, con unción del Espíritu Santo. Sobre todo viene una fe
unción del Espíritu Santo ministrando en los jóvenes. Murracata la machere breca, coroca la braca. El Señor está sanando. Puedo sentir la unción del Espíritu Santo ahora en los cuerpos. Oh, marrecata la machere breca, ahí, Padre, rompe, rompe, rompe todo espíritu inmundo que haya perturbado nuestras vidas. Aquello que te haya llevado a quedarte como edificador. Aleluya, no tenga la fuerza para levantarte. Levántate ahora, Padre. Se rompen cadenas, se rompe atadura ahora, hechicería, brujería, ahora. Todo espíritu inmundo que perturba con depresión, con muerte, con aflicción, ahora. Toda confusión en la mente, ahora. Llega manso que la bracha breca la braza. Llega braca sobre cada braca la braza. Gracias, Padre. Seguimos firmes trabajando con un cimiento sólido. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Damos un fuerte aplauso al Señor.